Hola de nuevo. Este es el segundo intento eh, para dejar esta sesión de hoy grabado. Voy a hacer una presentación probablemente un poco más breve que en la sesión online porque tenemos menos interacción yo conmigo mismo. Lo que os voy a hacer es un repaso a lo que hemos hablado hoy en el curso y espero que se haya grabado bien. Primero yo me presento, soy David Harrison, según tu nivel de pronunciación. Colaboro con muchas universidades, con casi todas las que encontramos en Santander, en Cantabria. También imparto cursos de formación para el profesorado, a veces con Educantabria. Trabajo también en emprendimiento, en orientación laboral, con EGECAN, con el CISE, con muchos ayuntamientos. Lo que os voy a explicar brevemente es lo que vamos a hacer en este curso, esta semana. Vamos a hacer 4 días, 4 sesiones de webconferencia. Espero encontrar la manera de solucionar los problemas técnicos que hemos tenido hoy y explicar un poco lo que queremos decir con competencias siglo XXI. Cuando hablamos de competencias siglo XXI estamos hablando de maneras de pensar, herramientas para trabajar que vamos a mirar miércoles y jueves, como el Design Thinking, la auditoría de progreso de Teresa Amabile, que vamos a mirar mañana. Vamos a mirar temas como el Canvas, como resolución de problemas complejos también. Y básicamente pensando en maneras de pensar, herramientas para trabajar que también van a influir en cómo somos en el trabajo, cómo lideramos a nuestros equipos, cómo lideramos también con la creación del contenido necesario, el conocimiento en un proyecto de investigación. Y todo eso también va a influir en las maneras de trabajar que tenemos, cómo trabajamos, cómo comunicamos con los demás, cómo coelaboramos con los demás y cómo motivamos a los demás. Las competencias son un concepto realmente que siempre han existido en el mundo educativo. Si volvemos a John Dewey, el filósofo norteamericano de principios del siglo pasado, encontramos una manera de enfrentar la educación y el trabajo posiblemente mucho más moderno al sistema que hemos vivido, muy basado en memorizar contenidos y de ser mucho más pasivos en la educación. Mediados de los 90, gente como la UNESCO, la OECD, ATC 21S, también la Unión Europea, empieza a pensar en que puede que el sistema educativo y el mundo laboral tiene que adaptarse para encontrar nuevas maneras de trabajar. Esto lo hemos visto con los cambios en el mundo laboral también de diferentes enfoques al producto de nuestro trabajo, mucho menos basado en la rutina, mucho más analíticos y sobre todo mucho más inciertos y más ambiguos realmente, y eso requiere estas habilidades y competencias un poco diferentes. Nosotros hemos enfocado en este curso 4, realmente el liderazgo, motivación, nuestra capacidad de motivarnos a nosotros y a los demás, la resolución de problemas complejos, la resolución de los problemas diabólicos, digamos, los wicked problems en inglés, y luego diseño y validación de proyectos.
yo espero que con estas competencias nos sentimos como mucho más preparados, por ejemplo, para enfrentarnos a temas como lo que hemos vivido en los últimos 8 o 9 meses con el COVID, donde yo he visto a veces una escasez absoluta de liderazgo. Muchos ambientes laborales han sufrido un bajón tremendo de motivación y parece que estamos todavía lejos de diseñar soluciones a la complejidad de la situación en la que nos encontramos. Bien, el primero, liderazgo. ¿Qué queremos decir con liderazgo? Pues muchas veces tenemos esta sensación de que los líderes nacen y no se hacen. Aquí para una oveja, un border collie siempre va a ser un ejemplo a seguir, pues es una idea un poco genética del liderazgo para mi gusto y sobre todo trabajando en formación sería muy difícil enseñar a la gente a ser líderes. Y aunque el collie nace con unas cualidades que le ayudan mucho a liderar sus ovejas, su rebaño, también necesita de una fuerte formación que puede durar años para conseguir orientar a sus ovejas. Muy bien. Vamos a hablar de contexto, de cultura, cómo influyen en el liderazgo. Diferentes estilos de liderazgo, que vamos a mirar las ideas de Simon Weston, un escritor que me gusta mucho. La diferencia de momentos donde mandamos, donde gestionamos, donde lideramos. Y luego, por fin, el liderazgo del cambio, que os va a ayudar mucho para la actividad que propongo para hoy. El concepto líder realmente es un concepto bastante reciente en el diccionario español, desde luego. Hace su primera aparición en el 1970, pero luego su uso realmente se dispara a partir de ese momento y ahora mismo es una cualidad y una capacidad que buscamos mucho en las organizaciones a la hora de contratar y a la hora de ascender a las personas. En alemán antiguo viene de Liedern, que es literalmente ir o coger un camino. Leith en vikingo, en danés antiguo, que es navegar. En el curso hemos hablado de qué significa para nosotros. Para mí realmente es nuestra capacidad de hacer que otros quieran hacer cosas por nosotros. Es más que mandar, es motivar a la gente a que nos sigan. En liderazgo existen muchas teorías también muy divertidas. Está la teoría TWHM, el TWHH hombre, que dice que los líderes elegidos suelen ser hombres blancos, guapos, con buen pelo. Muchos llegan hasta extremos tremendos para mantener ese atractivo capilar desde el aparentemente desordenado pelo de Boris Johnson hasta el arquitectónico invento de Donald Trump, este color algo sospechoso de Mariano Rajoy y realmente un gran adelantado a sus tiempos en ese sentido fue Ronald Reagan, que se mantuvo sin una cana hasta el final, o hasta Berlusconi con sus injertos. Bien. También es incierto que si los líderes nacen o si nosotros los creamos un poco, como decía Spencer, en el siglo XIX,
Siempre hablando de hombres, curiosamente. Durante esta semana vamos a ver la necesidad de la diversidad en los grupos de trabajo y de los beneficios también de la diversidad y la inclusión, no solo de entre géneros y sexos, pero también personas que hayan estudiado en sitios muy diferentes al nuestro. Otra idea de la creación de los líderes por parte de la sociedad viene del romance del liderazgo, el, los líderes como construcción nuestra como sociedad para ayudarnos a explicar narrativas de éxito o fracaso. Eso también lo vemos entre los deportistas que se convierten en grandes héroes por sus hazañas y luego los echamos de los equipos, sobre todo en España, a los 3 partidos perdidos, que pasan de ser exitosos a grandes fracasos en nada. Otro ejemplo, muchos en el curso habéis propuesto a Steve Jobs como un hombre heroico, como un héroe, pero realmente esto también es cultural. A mi generación de pequeños, si nos hubiesen propuesto un hombre de negocios como héroe, nos era absolutamente impensable cuando yo era joven, cuando todos nuestros héroes eran guitarristas o músicos o deportistas, los menos, realmente. Es curioso cómo cambian también los contextos en los que, de los que sacamos a nuestros líderes. También hay que hablar de los seguidores, qué es lo que hace que la gente quiera seguir a las personas, o es algo innato en nosotros como estas ovejas de Gary Larson. Si volvemos la mirada hacia atrás, en los tiempos, tenemos 4 grandes gurús, Sun Tzu, que otorgaba a los líderes, también siempre eran militares, como una responsabilidad total y absoluta por el destino de sus seguidores, capaz de sacrificar miles y miles de hombres para ganar una batalla. Es como el concepto del resultado hace el líder. Sun Tzu, muy popular entre banqueros en los años 80-90 y también con el libro de cabecera de Tony Soprano, entre mafiosos también tiene su tirón. Sigue siendo un multiventas en el mundo laboral, lo cual es un poco preocupante. Platón, que nos advertía sobre el peligro de la democracia y que el pueblo, esa gran bestia en masa, iba a seleccionar siempre a los líderes que más prometían, no siempre los que mejor estaban formados. Y eso nos advierte un poco sobre nuestro seguimiento de líderes por su mensaje resonante y también de nosotros mismos. Cuando nosotros empezamos a creer nuestro propio mensaje, debemos tener mucho cuidado y buscar siempre voces que no estén de acuerdo con nuestro mensaje. Hay una enorme tentación a rodearte de personas que piensan igual que tú, y eso en la investigación para mí es el camino un poco al fracaso. Hay que buscar fuera de nuestras creencias para realmente avanzar. Es también parte de lo que llamaríamos la humildad intelectual necesaria para investigar. Maquiavelo
por supuesto que tiene muy mala prensa hoy en día, pero realmente habría que mirarle en su época de guerras civiles, de jefes tóxicos, pero esa idea de que realmente la yo creo que más que ser temido, es mejor ser respetado como líder. Cuando nosotros lideramos un grupo, no necesariamente estamos ahí para ser sus amigos y muchas veces no quieren eso tampoco de nosotros, quieren a alguien que pueden respetar antes de amar. Y por último, el gran gurú del siglo XIX en el tema del liderazgo, tenemos aquí a Thomas Carlyle y su concepto heroico del líder que surge del individualismo, del romanticismo del siglo XIX, un poco como reacción al nuevo mundo industrializándose, masificándose. Buscábamos individualistas, siempre masculinos y siempre carismáticos. Para Carlyle la historia es la biografía de las hazañas de grandes hombres, siempre grandes hombres en el tema de liderazgo. También los podemos mirar desde las perspectivas de liderazgo como posición que ocupamos. Eso sería la idea de Weber, de poder y autoridad legal, relacional, la autoridad que nos otorga la posición que ocupamos en la organización. Las ideas de Carlyle les encontramos en el liderazgo como persona, liderazgo por rasgos de carácter, que los líderes nacen, no se hacen, y lo importante realmente es el individuo y cómo trabaja. Ahora estamos rodeados de muchos políticos que todavía se agarran a esta idea cuando llegan al poder. Eh, los resultados, en plan Sun Tzu, realmente el logro hace el líder, son fiables los resultados como definiciones. La pregunta que me haría yo, ¿es ético también? Y también volveríamos a cuestionar a los grandes deportistas que pasan de héroes a villanos en la nada. Yo creo que es mucho más interesante enfocar el proceso, porque nosotros como docentes y como personas podemos desarrollar nuestros conocimientos y nuestras maneras de trabajar, las herramientas que nosotros utilizamos y para ayudar a definirnos como líderes. Yo siempre he pensado que realmente somos cómo trabajamos. Cuando trabajamos con más herramientas, más recursos, dominamos más estilos de gestión y más estilos de liderazgo, yo creo que nos da dónde elegir según qué momento estamos trabajando. Modas en gestión a lo largo del siglo XX han sido muchos. Esto vais a tenerlo en la plataforma también, que es un poco un resumen, ni mucho menos exhaustivo de las tendencias, modas a gestión de personas, liderazgo de personas en el siglo XXI, que ha habido un auténtico boom y casi una burbuja en metodologías de gestión y tendencias y modas y casi siempre llegan para reemplazar todo lo que iba antes. Ahora estamos más en un momento donde se premia más lo cultural, aunque hay movimientos hacia el Big Data, los algoritmos que son más supuestamente racionales, pero hemos vivido movimientos de liderazgo emocional, liderazgo distribuido, el tema de la importancia de la identidad dentro de los grupos y sobre todo, y esto es algo que vamos a mirar en la sesión de mañana, de motivación del significado del trabajo, de la importancia de un trabajo significativo
para nosotros para realmente rendir en lo nuestro. Si nuestro proyecto de investigación o nuestra tesis no es algo que realmente nos apasiona, que realmente nos chifla, nos va a costar muchísimo llevarlo a cabo. Hace muchos años una amiga mía se apuntó a hacer un doctorado que realmente no era algo que tenía mucho interés, pero era la gran idea de su director de tesis y ella iba alejándose cada vez más de lo que ella quería hacer y más hacia lo que quería hacer su director de tesis y le costó casi una década avanzar. Eso cuando veo a alguien que realmente está apasionado por lo que hace, realmente hay una diferencia brutal. Eh, Hay también estudios interesantes, un libro muy interesante sobre el hecho de que gran parte de la población, perdonadme un segundo, que vamos a cerrar la puerta. Que llegaba la manada de su clase de pintura. ¿Dónde estamos? Ah, sí, la falta de significado de muchísimas personas trabajando hoy en día en muchísimos sitios diferentes, que es el libro de Dave Graeber, un antropólogo que escribe sobre cosas bastante interesantes, para mí al menos, y su concepto de los bullshit jobs, que cuántas personas hay trabajando en trabajos por los cuales ellos mismos no ven ningún significado o aportación hacia la humanidad. Otras modas últimamente, Teal, la idea del líder como una especie de coach, y las holacracias, que funcionan un poco como los círculos de Podemos, que son organizaciones ultra distribuidas con muy poca jerarquía o casi ninguna, que funcionan muy bien cuando lo que buscamos es encontrar creatividad y mucha autonomía y mucha involucración de la persona en su trabajo. Hay empresas como la empresa Gore, eh, Gore-Tex, que lleváis en las botas de montaña, realmente funcionan así, no hay jefes, simplemente hay proyectos. Cuando entras en la empresa, tú tienes que buscarte un hueco realmente dentro del grupo para trabajar. Los 4 escenarios de Simon Weston, que es un escritor británico, que escribe sobre el liderazgo desde una perspectiva bastante crítica y interesante. Habla de 4, realmente. Uno sería el control, que tiene sus fortalezas y lugares donde funciona, en industria, en líneas de producción, donde hay mucha necesidad de control y precisión, en la construcción también, pero crea debilidades, tiene sus debilidades también, a veces crea una cultura de ellos y nosotros, y una cierta dejación en la autonomía y responsabilidad individual de cada persona en el grupo y puede restar el reconocimiento y su propia creatividad. También puede ser bastante conflictivo si no estamos de acuerdo con el control. No funciona en educación, no funciona muy allá, aunque es el sistema que hemos ideado realmente para medir e impartir la educación. Son lugares de muchísimo control, pero luego son poco capaces muchas veces de reaccionar ante momentos inciertos. Yo trabajo en educación
2 o 3 universidades y solo uno de ellos solamente reaccionó con soltura, no voy a decir nombres aquí, solo uno realmente reaccionó con rapidez y implantando un sistema de cambio TIC a principio del COVID. Muchos de los demás realmente se quedaron como si esto fueran, iba a pasar, vamos a volver a esperar a que vuelva la normalidad. La normalidad generalmente no vuelve, vuelve un nuevo contexto. El contexto que vamos a encontrar después del COVID no va a ser como antes, lo mismo que después de la crisis del 2008. Nos habrá cambiado todo mucho. No funciona entre emprendedores, en lugares de trabajo postindustriales que llamamos, eh, tampoco en las grandes empresas TIC, este exceso de control no funciona muy bien. Está basado mucho en la vieja idea de la motivación transaccional, el liderazgo transaccional, mantener la productividad o mantener la estabilidad del trabajo, que eso está muy bien hasta que cambie el contexto y tenemos que crear nuevas maneras de trabajar. Y se basa mucho en recompensas y por tareas, ¿no? Que puede ser muy interesante, pero yo creo que desde luego en un proyecto de investigación donde realmente no estás cobrando, las recompensas tienen que ser mucho más intrínsecas que extrínsecas y están muy desplazados en el tiempo, sobre todo en España. Este sistema puede que no sea lo más idóneo para nosotros. Hay otro estilo que es un poco la idea del líder o jefe, que se ha puesto muy de moda a principios de la década pasada, de líderes muy afiliativos, muy, eh, muy coach, muy amigos, ahí para resolver nuestros problemas, que tiene fortalezas, que nos sentimos muy bien, que crea mucha confianza, comunicación muy buena, pero puede no ser lo más productivo. Podemos llegar, como vamos a mirar en unos minutos, a una cultura débil donde no enfocamos la productividad. Puede faltar un poco de dinamismo, enfoca mucho al individuo y menos al sistema, a la organización. Y en empresas que tienen que tratar con clientes o con alumnos, si son escuelas, son organizaciones muy enfocadas al bienestar de los empleados y mucho menos al bienestar de los alumnos o de los clientes. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos mucho en el sector educativo, en la salud, entre mandos medios, puede ser muy resonante, muy interesante, y en recursos humanos es un puntazo. Donde no funciona, pues no funciona cuando necesitamos implantar un cambio rápido, y esto hemos visto claramente en la crisis que hemos vivido en los últimos 9 meses. Multinacionales no lo encontramos tanto y tampoco en la industria. El tercer estilo, que esto es el liderazgo que reconocemos que volvería a las ideas de Carlyle, es el liderazgo carismático, a veces mesiánico, según Simon Webster, que puede ser muy fuerte, muy coherente, siempre que el Mesías haya escogido el buen camino y siempre que tiene razón en sus mensajes. Puede ser muy visionario, muy estratégico, agrupa a la gente alrededor de una idea fuerte, una identidad muy fuerte. Yo lo he visto mucho en banca, cuando trabajaba
en Madrid con bancos, iba a un banco y todos tenían la corbata roja, iba al banco de al lado y todos en la corbata azul. Puede llegar a situaciones bastante cómicas en ese sentido. Lo vemos mucho en el sector TIC también, por eso muchos habéis mencionado a, a Steve Jobs, a Elon Musk. Realmente creamos esos líderes, pasan por esas fases. Luego ya en la segunda, tercera generación, cuando maduran como organizaciones, se vuelven menos importantes esos liderazgos carismáticos. Donde no funciona, pues en el sector público es muy difícil encontrarlo. En industria no lo vemos ahora, en el siglo XIX o principios del siglo XX, sí, con Henry Ford y ahora con Elon Musk, por supuesto. Entre mandos medios puede ser hasta cómico y peligroso. Y sobre todo el peligro, y yo veo que el peligro, si lo aplicamos al, a nuestro proyecto de investigación, es que crea como un fundamentalismo de ideas de líderes omnipotentes y una dependencia excesiva sobre las ideas de uno solo. Y luego ya no es un grupo de investigación donde prima la humildad intelectual y la diversidad de ideas, sino en pequeños grupos conformistas y pequeños mafias o sectas realmente siguiendo una sola idea. También tienen un peligro en que muy a menudo confunden el mensaje con los contenidos. Está basado, cuando se hace bien, en el liderazgo transformacional de McGregor, los 4 Is de inspiración, influencia, desarrollo intelectual, innovación y un enfoque individualizado al progreso de cada persona. Cuando se hace bien, cuando se hace mal es muy tóxico. Y Weston nos propone otro cuarto tema, que es el liderazgo eco, el liderazgo distribuido. Creamos lugares para el pensamiento, para la reflexión, y buscamos como... yo he puesto aquí el anillo Mipos Strip, que lo llamamos en inglés, que realmente uno no sabe dónde está el centro, uno no sabe dónde está el exterior y dónde está el interior. Son organizaciones y liderazgos muy permeables a lo que es el exterior y lo que es el trabajo del interior, que posiblemente para un grupo de investigación sea más interesante. Todo liderazgo se basa en poder, se basa en autoridad, y aquí tenemos los clásicos de Weber, el legal rational, el legal racional, a través de los procedimientos, de las normas, de las jerarquías establecidas, el carismático, que aquí tenemos a Steve Jobs, y luego, por supuesto, está la autoridad tradicional por nacimiento, por situación, por uniforme, por posición, costumbre o precedente. Y eso también está muy presente en las universidades, cualquier sitio donde nos ponemos gorros y capas para reunirnos. Todo esto son ejercicios, un poco el teatro del poder. Vamos a hablar un poco más adelante sobre el poder blando, el poder duro y cómo debemos ejercerlo. Pero todos estos crean culturas. Y a mí me gusta utilizar siempre que entro en una organización o un grupo de personas, me gusta hacer un poco de antropología, de andar por casa, y utilizo el Group Grid Matrix de Mary Douglas, por ejemplo, para ver si una
organización está muy, muy enfocado hacia las reglas, hacia las normas, hacia la transacción, que puede crear lo que ella llamaba culturas fatalistas, donde no se puede hacer nada si no está en si no está escrito. Si no están las normas es que no existe. Todo está mal, todo es difícil de avanzar, las cosas de palacio van despacio, etcétera. No, nosotros no podemos hacer más. Escucho mucho a la gente hablar y cuando escucho estas frases empiezo a entender dónde estoy y a menudo en mi vida hasta he seleccionado clientes según un poco las culturas que intuyo que están instalados ahí. En el mundo militar o en la la iglesia también, o incluso en las universidades, he encontrado también estructuras tremendamente jerárquicas, basado en reglas muy estrictas, normas, protocolos, y eso son organizaciones jerárquicas donde yo, por lo menos, siempre he encajado muy mal, siempre he tenido muy claro que me cuesta mucho entrar en una jerarquía si voy a estar yo de abajo. Si estoy arriba ya me preocupa menos. Tampoco me gusta mucho estar en culturas muy individualistas, donde todo se va a resolver con dando más libertad y generalmente menos responsabilidad a la gente. Los mercados son sabios, los problemas se van a resolver solos. Hemos visto esta semana con Donald Trump en la televisión diciendo que el COVID va a desaparecer. ¿Está seguro que va a desaparecer solo? Va a ser una cosa de la mentalidad de la manada, posiblemente pensando más en el mercado que otra cosa. Yo me hallo mejor en culturas igualitarias, un poco más de reunión, de comunicación y donde realmente hay más libertad, pero sigue habiendo responsabilidad mutua. ¿Dónde encajas mejor? ¿Dónde mejor encajas? Es bueno saberlo para antes de elegir dónde vas a trabajar en la vida. Bien, otra idea que me gusta mucho es el Dilemmas Grid Solutions by Blake y Adams, donde realmente dividen las culturas en las organizaciones en cuatro. Hay equipos de alto rendimiento aquí donde se respetan las personas, pero también respetamos a la tarea, a la productividad. Cuando no respetamos ninguno de estos, tenemos una cultura débil. La gestión laissez-faire, que es voy a dejar trabajar, pero no voy a controlar lo que están haciendo. Aquí el jerárquico estaría aquí en la aceptación de la autoridad y conozco a muchas organizaciones de todo tipo, educativos, administrativos, pero también empresas, donde hay una cultura de club de campo, que es todo el mundo se lleva muy bien, hay un ambiente alucinante, cojonudo, muy afiliativo, pero realmente no hacemos gran cosa en el trabajo. Nosotros debemos buscar crear un poco más de tensión si estamos en un club de campo y llevar nuestro equipo hacia la productividad también, que el mindfulness y el sentirnos bien y felices está muy bien siempre y cuando nos ayuda a producir. Yo personalmente necesito un poco más de tensión para ser productivo. Hay una pregunta en el foro sobre los estilos que necesitas en tu nuevo grupo de investigación, pero también podéis pensar un poco en la cultura que vais a encontrar.
Y ahora, ¿cuándo hacemos liderazgo? ¿Cuándo llevamos a la gente a seguirnos? Uno es el concepto del liderazgo sirve para resolver problemas complejos y para eso debemos hablar mucho y creernos mucho menos en nuestro propio mensaje. A pesar de lo que hemos visto durante el COVID, sobre todo en mi país, con el gobierno saliendo diciendo que no pasa nada, saliros a los restaurantes. El liderazgo no es o no debe ser contar lo que no quiere escuchar la gente. El liderazgo debe ser contar la verdad, tomar decisiones a veces y aunque sean decisiones que nadie quiere escuchar, el liderazgo existe para tomar esas decisiones y para decirle a la gente lo que no quieren oír muchas veces. En mi caso, sean mis alumnos los que no llegan, o en el caso de George Bush, en vez de haber salido diciendo a todo el mundo que estaban totalmente preparados para huracán Katrina, tenía que haber salido siendo un poco más honesto. Que nos lleva a la idea de los problemas diabólicos. Esto os voy a subir un artículo de Grint que habla de los wicked problems de Brittle y Weber, y como él cree que realmente ese es el trabajo de los líderes hoy en día, y es algo que vamos a ver en el cuarto día del curso, cuando miramos un poco el design thinking y la resolución de problemas complejos, como tareas en las que realmente deberían estar trabajando nuestros líderes y no esperando 8 meses para reunirse después de una crisis sanitaria. Cuando nosotros nos rompemos una pierna, alguien nos lleva al hospital o no, es un problema crítico. La respuesta es sí o no, te llevo o no al hospital. En ese hospital van a seguir un protocolo, no hay mucho debate de cómo lo vamos a hacer hoy. No tiramos ahí de creatividad. Hay un proceso, radiografía, escayola, visita otra vez al especialista y luego te operamos o no. Es un problema que ya ha sido domesticado y el 90% de los problemas que hemos aprendido a resolver en la universidad son problemas ya domesticados por otros. Si no, no nos los pueden enseñar las respuestas. Cuando llegamos al proyecto de investigación, al doctorado, realmente ahí estamos ante un problema diabólico, porque nosotros tenemos que crear el conocimiento. Es como si con la pierna rota te llevan a un bar para buscar la solución. Y eso requiere, según Grint, como os voy a poner en el artículo, mucho diálogo y muchas técnicas de resolución de problemas complejos. Y todo eso lo vamos a mirar en este curso. Aquí os doy unos ejemplos de problemas gestionables, pero realmente ya los conocéis. Un problema diabólico, un wicked problem, es más complejo que complicado y nunca se puede separar del contexto, y el contexto está permanentemente en movimiento. Y cada cosa que nosotros proponemos vuelve a afectar el contexto. Lo que hemos vivido y visto un poco con el desarrollo del COVID, no hay una solución. Hay muchas pequeñas soluciones torpes que crean a su vez nuevos problemas torpes que tenemos que seguir moviendo. Y también el consentimiento del grupo muchas veces es más importante que tener la respuesta correcta. Bien, para eso necesitamos liderazgo, necesitamos colaboración, necesitamos el diálogo. Ese concepto de liderazgo y el tipo de problema, vemos aquí,
A cuanto más diabólico el problema, más liderazgo necesitamos y más mando a veces. Al principio sí que necesitamos mandar a veces, pero realmente eso es parte del liderazgo. Y para la actividad que os propongo hoy, la gestión del cambio. Y aquí os he dado la metodología de Kotter, el modelo de Kotter. Yo quiero que pensáis en vuestro proyecto de investigación como un cambio que vosotros queréis introducir en el ámbito de estudio vuestro, o sea, ámbito médico, científico, industrial, de ingeniería de caminos, incluso en la historia. Realmente cuando nosotros estamos creando conocimiento, estamos retando y rebelándonos contra el cuerpo de conocimiento que hay. Y eso es un cambio, es un proyecto de cambio. Para hacerlo, Kotter nos propone un cambio fuera de lo que serían los modelos racionales tradicionales de resolver un problema, que es identificar metas, objetivos de cambio, evaluar pros y contras. Esto es muy, muy centrado en el problema en sí. Kotter nos propone un modelo un poco más social, donde realmente dice que vamos a tener que mover a personas si queremos cambiar las cosas. Y dice que primero que tenemos que hacer es crear una necesidad, crear una urgencia de por qué necesitamos lo que nosotros estamos proponiendo, formar un grupo, una mafia, tu coalición, tu grupo de incondicionales, donde va a haber debate, ojo, va a haber debate, va a haber discrepancias, etcétera, pero realmente están de acuerdo con la necesidad del cambio y luego crear una visión fuerte de este cambio que nosotros queremos realizar. Buscar diferentes maneras para comunicar ese cambio, formar, cuando tenemos que formar a las personas, que esto puede ser vuestras visitas a congresos, a conferencias, los artículos, y luego cuantificarlos, cuáles van a ser necesarios para conseguir el éxito. Siempre hay que tirar por encima. Dice Kotter que piensa en cuánto vas a tener que comunicar algo y luego multiplica eso por 10. ¿Cómo vamos a consolidar el cambio? Y esto ya sería el no va más cuando nuestro conocimiento se vuelve aceptado por todos los demás. Bien, como has explicado al principio, tenemos 4 sesiones, vamos a hacer las 4 sesiones, yo espero que mañana podamos grabar con Teams hoy, no he podido grabar la sesión, por eso estoy haciendo esta grabación ahora. Yo os voy a dejar el curso abierto hasta el día 28 para subir el resto de los trabajos, o sea que tenéis margen para atacar los problemas con más tiempo y ser un poco más reflexivo, pues aprovechar un poco esa reflexión que nos deja el hacer el curso online. Y eso sí, hay que hacer todas esas actividades de subir todos a los Padlets, responder a las preguntas en el foro, porque realmente es la manera que tenemos y la manera que tengo yo de saber que estáis participando en el curso. Bien, yo os voy a dejar aquí para no seguir hablando más y mucha suerte con el curso. Yo estoy disponible a través del foro o a través de emails para cualquier duda, cualquier pregunta que tenéis. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 4, mañana martes a las 4.